Bien, en esta presentación abordaremos una problemática central en el Perú, que es el sistema tributario regresivo y la evasión de élites. Este tema es clave para entender por qué la desigualdad persiste y cómo se diseñan las reglas económicas que afectan a millones de personas. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos aquí el índice donde podemos ver el contenido de nuestra presentación. Primero analizamos la problemática tributaria en el Perú, luego explicamos la idea central de Stiglitz que guía nuestro enfoque, después presentamos nuestras recomendaciones y finalmente cerramos con un mensaje visual que resume todo el trabajo. Uno de los principales problemas que tiene el Perú es el sistema tributario. Aquellas personas que suelen percibir altos ingresos cada vez aportan menos y las personas que perciben ingresos bajos cada vez aportan más. Siguiente. Con respecto a los ingresos del gobierno a través de los impuestos, principalmente recae en el IGB, afectando al consumo y a la población de bajos ingresos. En contraste, en el impuesto a la renta, en segundo lugar. Siguiente. Con respecto a la recaudación por impuesto a la renta, podemos ver que las personas naturales han aumentado en un 7.4% y las empresas han disminuido en un 1.9%. Siguiente. Haciendo una comparación de las tasas impositivas, el IGB ha aumentado de un 14% a un 18% actualmente y el impuesto a la renta de las empresas ha disminuido de un 35% a un 29.5%. En los beneficios tributarios en los últimos 5 años se ha perdido 101 millones de soles. Ok. Por último, respecto a los rangos de ingresos de rentas de personas naturales, las personas que perciben 7 UITs como máximo suelen aportar el 75.2%, mientras que las personas que perciben 400 UITs aportan menos del 0.05%. Bueno, la idea central de Joseph Stiglitz en El precio de la desigualdad no es solo escribir la magnitud de la división social, sino exponer la lógica analítica de cómo esta desigualdad se genera y se perpetúa, rechazando que sea un simple resultado natural del capitalismo. La lógica opera un círculo vicioso de poder y riqueza, concentración del poder político, configuración de las reglas, mecanismo extractivo, deterioro social y económico. Siguiente. La búsqueda de rentas se refiere a cuando actores poderosos usan reglas hechas a su medida para obtener ganancias sin generar valores productivos. En el caso de Perú se puede ver, ejemplificar con la ley Schilling-Clerk, en que, por ejemplo, lo que hace es disminuir el impuesto a la renta de las grandes agroexportadoras de 29.5% a 15%. Todo esto ocasionaría un déficit fiscal de 20.000 millones de soles, ya que esto aproximadamente duraría de 2026 a 2035. En el Perú, la búsqueda de rentas también es visible en tres campos: en recursos naturales, normas y regulaciones y contratación pública y corrupción. En el caso de recursos naturales se puede ver las obras inconclusas como en Ica, en Arequipa, en Lima, La Libertad. En las normas y regulaciones, como ya mencioné, las exoneraciones tributarias. Y en la contratación pública y corrupción, caso Vizcarra y sobornos por obras y diferentes obras regionales bajo sospecha de corrupción. Siguiente. Ahora, todos estos casos muestran que la desigualdad no solo va a limitar el crecimiento, sino que bloquea la igualdad de oportunidades. Y para romper este ciclo se necesita reforzar instituciones, mejorar la transparencia, diversificar la economía y diseñar políticas que reduzcan privilegios, no que los reproduzcan. Aportes de un especialista, ¿no? Para entender mejor esta problemática, buscamos la opinión de un especialista en gestión pública. En este caso es Jaime Lavira Enlusa, quien tiene más de 25 años trabajando en municipios y gobiernos regionales, ¿no? Él nos comentó algo que suele pasar desapercibido, ¿no? Y es que el presupuesto participativo ayuda a decidir qué obras construir, pero el sistema no asegura su sostenibilidad, ¿no? No existe una partida para mantenimiento, tampoco hay una entidad responsable del seguimiento y además la mayoría de los gobiernos locales y regionales no tienen capacidad fiscal para asumir esos costos. En ese contexto terminan construyendo nuevamente sobre lo ya construido, ¿no? Y esta idea encaja muy bien con lo que plantea Stiglitz, ¿no? Que cuando las reglas del juego están mal diseñadas desde arriba, el Estado queda débil y no logra cerrar brechas, aunque existe inversión. Bien, ahora hablaremos sobre tres recomendaciones. Para ello, vamos a hablar sobre dos leyes que ya están en vigencia. La ley número 27623, que dice, lo cual se dispone una devolución del impuesto general a las ventas para la actividad minera. Y también existe la ley número 27624, ley que dispone la devolución del IGB para la exploración de hidrocarburos. Pasamos al siguiente. Lo cual, estas leyes
han hecho que el Estado peruano les devuelva 455 millones de soles, ¿no? Justamente a estas empresas encargadas de la explotación minera. Siguiente. Por lo cual, nosotros no estamos de acuerdo con estas leyes, por lo cual estamos proponiendo un proyecto de ley la cual se eliminen estas devoluciones fiscales al sector minero y de hidrocarburos, ¿no? Si se han perdido 455 millones durante estos años, entonces esto puede recuperarse en los siguientes años, ¿no? Y en lugar de que esto sea devuelto, más bien debería irse hacia el sector más perjudicado, que es el sector salud, porque está perjudicando a las personas, luego lo que es a la educación y a la seguridad pública. Siguiente. Ahora tenemos la siguiente recomendación, pero primero basada en la ley 27450, lo cual dice que exonera el pago del IGB hacia el sector farmacéutico por medicamentos para el tratamiento oncológico del VIH y SIDA. Siguiente. Según el Ojo Público, una revista, en 5 años no se le han cobrado 2.303 millones a este sector, ¿no? Y sin embargo, se dice que los precios de estos medicamentos oncológicos no han bajado, como se esperaba. Siguiente. Por lo cual, también nosotros no estamos de acuerdo con esta ley. Por lo contrario, consideramos que debería haber un proyecto de ley para que se elimine estas exoneraciones fiscales al sector farmacéutico y más bien por lo contrario, ese dinero que se puede recaudar dentro de los próximos años, dinero que ha venido siendo exonerado, pueda ir hacia los tratamientos del cáncer, del VIH-Sida y el tratamiento de la diabetes, ¿no? Más visto desde lo que es la atención de los pacientes desde el hospital o clínicas especialmente para ellos. Siguiente. Luego, basados en un caso de Noruega, donde puso un impuesto a la riqueza para promover la igualdad social, lo cual ha logrado un aumento del 0.6% del PBI, podemos tomarlo como ejemplo para poder replicarlo al Perú, ya que no existe una ley de impuestos a la riqueza. Por ello, en el siguiente, vamos a promover un proyecto de ley en el cual se implemente impuestos progresivos sobre la riqueza, ¿no? Que pueden ir de 0.2% hacia el 1.2%, cuando los ingresos superen los 16 millones de soles. En general, estas recomendaciones están basadas a lo que dice Stiglitz, ¿no? A través de estos impuestos o a que se eliminen estas exoneraciones de impuestos, lo que se va a lograr es que se disminuya la desigualdad. Pasamos al siguiente. Bueno, para terminar con la parte y el cierre, Stiglitz nos recuerda algo importante, que es la desigualdad no es inevitable, sino una elección. Y en Perú, donde el lugar en el cual naces aún determina las oportunidades que puedas tener, esa frase tiene un hecho importante. No se trata solo de un crecimiento económico. Esto se trata de quién es el que participa, quién queda fuera y también quién decide las reglas del juego. Por eso mismo, nuestra propuesta se basa en la redistribución de impuestos por brechas, el cual se asigna presupuesto que priorice las zonas con mayor déficit de servicios y a su vez dé un mayor impacto social, para que el desarrollo no sea solo un privilegio, sino también una ruta compartida. Esto porque la desigualdad tiene un costo, pero también tiene una solución. En base a ello, el eslogan de cerrar brechas, abrir futuro. Gracias.